nuestras autoridades tradicionales que tienen que velar por el bienestar de la familia no están enfocados en esos temas. Por eso también nosotros exigimos, también como grupo de mujeres, que se haga urgentemente la elección de nuestras autoridades tradicionales. Necesitamos autoridades competentes que piensen en la necesidad de nuestro pueblo, en ese sentido. Gracias. Serma Becker. ¿Dónde que se da en la mayor cantidad de maltrato? ¿En qué lugares de la comarca? Bueno, ustedes saben que se está dando situaciones desde el año antepasado, no solamente maltrato contra las mujeres, el hecho que ocurrió allá en El Terrón, por el distrito de Santa Catalina, la última situación que ocurrió en Galante, donde el hombre golpeó a la mujer, casi lo mata. Esas son situaciones y se está dando casi en toda la región comarcal, ahorita mismo. Entonces, sí pedimos que se denuncie eso, pedirle a las compañeras mujeres, no callen, denuncien los maltratos y a los niños, por favor, porque los abusos de menores se dan dentro de la familia. No queden callados, denuncie eso y la instancia del gobierno que preste atención a esto, por favor. Gracias. El objetivo de esta convocatoria es para exigir al presidente de la República, Laurentino Lito Cortizo, que firme lo más urgente posible el nuevo decreto que dará cabida a un proceso eleccionario para renovar las autoridades tradicionales en la comarca Nueva Buglé. ¿Y por qué no se ha hecho esto? Porque se ha hecho varios encuentros y eventos y reuniones y consensos hasta con el Tribunal Electoral. Ya ese documento final fue entregado al Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno, para que lo eleve al Presidente de la República para su respectiva firma. Por eso que estamos hoy aquí para exigirle que eso sea urgente, para así poder realizar el proceso eleccionario democrático y transparente que exige el pueblo Nueva Buglé. Demetrio Cassés ha dicho hoy que él desconoce todo este tipo de acciones. Estamos aquí porque el Pleno del Congreso General ha electo una comisión y todas las autoridades tradicionales de la comarca tienen conocimiento y también está representado en esta comisión. Y el encuentro interregional que se celebró en Llano Ñupo dio un solo mandato, un nuevo decreto para dar un proceso eleccionario, y eso es lo que estamos dando seguimiento en el día de hoy. ¿Cuándo se debe haber dado esta jornada electiva? El proceso eleccionario está previsto, según el nuevo decreto, según la propuesta del nuevo decreto, el mes de noviembre, más o menos en fecha de 21 de noviembre. Oye, actualmente hay una pugna en la comarca por la riqueza de los minerales que hay, que se quieren explotar. Con relación a esto, ¿qué es lo que hay? Esto es lo que ha llegado a la división de la comarca. No necesariamente, la ingobernabilidad, la anulación del decreto 537 trajo diferencia y se necesita restablecer los artículos que fueron derogados para restablecer la gobernabilidad en la comarca. Ahora sí se hicieron unas elecciones como ustedes las hacen, o sea, ustedes mismos. Sí, que el nuevo decreto facilitar un proceso transparente, democrática y participación igualitaria para todo el pueblo nuevo. Pero actualmente los líderes que hay, que los caciques ustedes, ahorita mismo esos caciques ustedes no lo reconocen. Los caciques actuales ya cumplieron su vigencia, el periodo para el cual fue electo, y las autoridades tradicionales se necesita renovar en la comarca. Por eso que se está exigiendo el pueblo en términos general una nueva elección en la comarca. Le pregunto, ya fuera adentro. Jefe, ¿recuerda el nombre nada más? Disculpe. Jiménez. Máximo Jiménez. Okay, Máximo, ¿cuándo? Presentar al Foro de Mujeres en Nueva Buglé, de la comarca Nueva Buglé. Este grupo estamos muy pendientes de las situaciones difíciles que está pasando las mujeres en la comarca. Como usted puede saber, la mitad de la población somos mujeres en la comarca. Representamos la mitad más uno. Entonces, nosotros quisiéramos denunciar y también repudiar los tipos de violencia que se está dando contra la mujer en la comarca. Y se ha aumentado más ahora con esta situación de la pandemia, ¿no? Las mujeres han sido mayormente víctimas de todas estas situaciones que están envueltas en pobreza y necesidad y situaciones dentro de la comarca. Igual también se está dando situaciones con la niñez, abuso contra la niñez, y quisiera yo pedir a dos instancias. Primero a la familia, a nosotros que estamos dentro de la comarca, compañeras mujeres y los varones, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestras mujeres. Nuestros niños pequeños son nuestro relevo generacional, son los futuros, y debemos tratar de educarlos con valores positivos. Y necesitamos que esta comarca se desarrolle en beneficio de la niñez. Y quisiera yo expresar también que los datos estadísticos en maltrato hacia la niñez y hacia las mujeres están aumentando. Y quisiera pedir también a las instituciones que tienen que ver en el tema de la mujer y en el tema de la niñez, prestarle atención debida a la comarca Nueva Buglé y a las autoridades, porque precisamente nuestras autoridades tradicionales que tienen que velar por el bienestar de la familia no están enfocadas en esos temas.